lección 17. Dios es sin pasiones. Hermanos, les decía hace un momento que el himno con el cual nos introdujimos a esta lección fue apropiado, fue preciso. Porque el himno que acabamos de entonar trata acerca del gran amor de Dios. Oh amor de Dios, dice el himno, su inmensidad, el hombre no podría contar, el hombre no puede calcular. El amor de Dios es grande y tenemos otro himno de que el amor de Dios es amplio, es ancho, es alto. Es tan ancho que no se puede navegar. Es tan alto que no se puede escalar. Hermanos, qué apropiado himno. El amor de Dios para esta lección. Dios es sin pasiones. O en otras palabras, Dios es impasible. Impasible. Y digo que es útil porque eso está generando muchas dudas en los oyentes. ¿Cómo es que Dios puede amar? Y el hermano está diciendo que Dios es sin pasiones. Ok, comencemos con esta lección. Hermanos, en la última ocasión que tuvimos doctrina de Dios, la semana pasada, expusimos la verdad bíblica que Dios es inmutable. Y que Dios es inmutable quiere decir que en Él no hay ningún tipo de cambio. No hay cambio. Y vimos, en la lección anterior, vimos por qué que Dios es inmutable es algo excelente en Dios. Hermanos, porque cualquier cosa que cambia, o cambia para mejor o cambia para peor. Pero Dios no puede empeorar porque Él es ya tan excelente como puede ser. Por lo tanto, Dios es inmutable. Pero no solo vimos que la inmutabilidad es un atributo excelente en Dios, sino vimos también por qué que Dios es inmutable es un gran consuelo, hermanos, para nosotros. Porque sus propósitos no cambian, porque su carácter no cambia, porque sus promesas perseveran para siempre. Dios no va a negarse a sí mismo. Pues muy relacionado con el tema de la inmutabilidad es el tema de la impasibilidad de Dios. O sea, que Dios no tiene pasiones o afectos o emociones. Dios no tiene pasiones o afectos o emociones. Eso es lo que tenemos que ver hoy. Y digo que es muy relacionado con la inmutabilidad. Sin embargo, a diferencia del tema de la semana pasada, este posee una dificultad mayor. Y es que aunque muchos pueden comprender por qué ser inmutable es algo excelente en Dios, y además por qué es algo bueno para mí que Dios es inmutable, no obstante, no todos pueden entender o no todos podemos entender a primera vista por qué ser sin pasiones es algo excelente en Dios y es algo bueno para mí. ¿Sí? Es fácil entender que, bueno, no fácil, tan sencillo, pero quizá no es tan difícil entender por qué ser inmutable es algo excelente en Dios. Y es fácil entender eso, porque a mí me conviene que Dios sea inmutable, pero no es fácil comprender que Dios es sin pasiones y eso es algo bueno. Que Dios es sin emociones y eso es algo bueno. No puedo entender cómo eso es posible. Y mucho menos cómo para mí eso es bueno. Así que esta lección es difícil, no solo por la dificultad teológica, pero además porque el cristianismo de nuestros días ha deshecho la doctrina de Dios y ha hecho a Dios a su imagen. El hombre ha hecho a Dios a su imagen. Entonces,
El cristianismo de hoy en día quiere que Dios sea prácticamente como Él, solo mejor, solo sin pecado. Y por lo tanto eso hace la doctrina de la impasibilidad de Dios más difícil, porque hay que despojarnos de la doctrina superficial equivocada de Dios, que nos ha enseñado que Dios cuánto sufre cuando toca a la puerta de nuestro corazón y no le abrimos. ¿Cuánto le duele Él que no te arrepientas? O cómo quisiera Él se encuentra un poco desesperado porque tú no tomas tu decisión. Hay que limpiarnos de eso. Hay que limpiarnos de ese Dios que lo han hecho un Dios sufriente, en lugar de mantener la doctrina bíblica de la impasibilidad. Así que el trabajo es duro en esta lección. Dependamos de la gracia de Dios para que después de este día todos puedan comprender qué significa que Dios es sin pasiones. Hermanos, 3 propósitos para esta lección. 1, que todos puedan comprender teológicamente qué significa que Dios es sin pasiones. 2, que todos puedan comprender por qué eso es algo bueno, porque eso es algo excelentísimo en Dios. Y 3, porque eso es algo bueno para mí. ¿Por qué que Dios es sin pasiones es algo bueno para mí? Así que para cumplir este propósito, vamos a avanzar bajo 4 puntos principales. 4 puntos principales. En primer lugar, me gustaría comenzar con una definición de términos. A fin de que nadie se pierda en el camino, me gustaría aclarar qué quiero decir cuando digo que Dios es sin pasiones, sin afectos o sin emociones. Cuando decimos que Dios es impasible, estamos usando esta palabra a fin de negar algo en Dios. Recuerden, decimos Dios es inmutable, es negación. Decimos Dios es impasible, negación. Dios es sin pasiones. ¿Qué debemos entender por pasiones? Por el término pasiones. Hay 2 formas de entender la palabra pasiones. El primero es cuando vemos las pasiones como la forma desmesurada de sentimientos correctos. Déjenme explicar esto. El amor es una emoción apropiada. Debemos amar a nuestro prójimo. Debemos amar a nuestra esposa. Y algunos ven pasiones como la desmesura de ese afecto. O sea, ¿cuál sería la desmesura del amor? No sé, quizá para algunos podría ser lujuria. La Escritura dice, ok, está bien. En un sentido, hay cosas por las cuales sí debemos sentir indignación. Cuando blasfeman en el nombre de Dios, sí debemos tener indignación santa. Pero la Escritura dice, pero cuidado, airaos, pero no pequéis. O sea, ese sentimiento apropiado de ira santa, de enojo santo por las cosas de Dios, puede elevarse a tal grado que se vuelva una pasión desordenada, que se vuelva una pasión equivocada y hagamos desastres y demás. Algunos ven el término pasiones en ese sentido. Y hermanos, si eso queremos decir por pasiones, les voy a decir algo. Todo el cristianismo negaría pasiones en Dios, ¿sí? Todos estamos de acuerdo, todo cristiano está de acuerdo que Dios no tiene algunos sentimientos pecaminosos. Pero cuando nosotros aquí, en esta lección, decimos que Dios es sin pasiones, no solo estamos negando ese tipo de pasiones que acabo de explicar, eso lo damos por sentado. Estamos negando otro tipo de realidad en Dios. ¿Qué es una pasión? Pasión históricamente se ha definido
como sufrir, someter o padecer. Pasión es definida por Sam Rinningham como las mociones o movimientos del alma manifestadas por el cuerpo, relativas a percibir bien o mal. Estas dependen de los objetos externos. Entonces vean esto. Cuando hablamos de pasiones en este sentido, queremos decir prácticamente lo mismo que emociones o afectos, ¿sí? Vean esto. Déjenme ponerles un ejemplo para intentar comprender la definición mejor. Imagínense que vamos caminando y vamos en un sentido impasibles, ¿sí, hermanos? Vamos tranquilos, vamos meditando en las Escrituras y entonces no impasibles, vamos gozosos por ir meditando en las Escrituras. ¿Qué es una emoción, afecto o pasión? Nosotros vamos caminando y vemos a un hermano, no lo esperábamos. Y cuando lo vemos, una emoción es el movimiento del alma hacia un objeto exterior que se refleja a través del cuerpo. Entonces, vemos al hermano y ¿qué hacemos? Sentimos alegría por haber visto a este hermano que no veíamos hace algún tiempo. Eso es una emoción, eso es una pasión o eso es un afecto. La reacción del alma hacia un objeto exterior. Nosotros negamos este tipo de pasiones, emociones o afectos en Dios, como quiera que lo llamemos. En esta lección lo vamos a llamar pasiones. Entonces, ¿pueden ver los dos significados de la palabra pasión? Uno es emociones pecaminosas desordenadas. Eso obviamente lo negamos de Dios. Pero otra forma de ver pasión es la reacción del alma o una reacción interior a un objeto exterior. Ya sea si es bueno, con acercamiento, si es malo, con repulsión. Hermanos, Dios no tiene pasiones en ninguno de los dos sentidos. Dios no tiene pasiones en ninguna de esta forma. Estamos negando, cuando decimos que Dios es impasible, estamos negando que Dios reacciona a objetos externos a Él que le causan repulsión o amor. Dios no reacciona. Ok, esto es la base. Y simplemente estoy definiendo los términos para que nadie se pierda en el camino. Pero apenas estamos empezando nuestra lección. Pero antes de continuar y seguir trabajando en el concepto bíblico teológico de que Dios es impasible, me gustaría dar un testimonio histórico, hermanos, de que esta doctrina es una que ha sido creída desde los principios de la iglesia. La doctrina de la impasibilidad de Dios es una que ha sido creída desde el principio de la iglesia. Y mi propósito con este breve testimonio histórico es levantar nuestra mente a preocupación, ponernos en preocupación. Porque si para mí es muy extraño que alguien diga que Dios es sin pasiones, pero la iglesia por 2000 años lo ha confesado, hay solo dos opciones. O la iglesia de 2000 años está mal y yo estoy bien, o yo estoy mal y la iglesia durante 2000 años está bien. Hermanos, yo sé que las posibilidades existen, pero no en el reino y en el gobierno de Dios. Es muy difícil que pensemos que la iglesia por 2000 años se ha equivocado en esta doctrina y yo estoy bien. Es muy difícil ver así y es muy peligroso ver así la iglesia. Porque la iglesia, según las Escrituras, es aquella que fue puesta para guardar la verdad. No tú no fuiste puesto para guardar la verdad. Si tú perteneces a la iglesia local, sí, eres parte de esa iglesia que guarda la verdad.
pero no tú solo. Entonces veamos este testimonio histórico que debe ser de peso, debe ser de peso. No debe ser absoluto para convencerme, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Qué debe ser absoluto para convencerme? El testimonio de las Escrituras. Pero aunque no debe ser absoluto para convencernos, sí debe movernos a preocupación, al menos. Ok. Comencemos con el testimonio de Policarpo. Espera con expectación a aquel, a Cristo, que está por encima del tiempo, el eterno, el invisible, que por amor a nosotros se hizo visible, el intangible, el insufrible. El insufrible. ¿Cómo llama Policarpo aquel padre apostólico? ¿Recuerdan lo que es un padre apostólico? Son aquellos que fueron enseñados y vivieron durante el tiempo de los apóstoles y la otra época, más o menos del año 100 en adelante, ellos vivieron. Y este hombre, que es uno de los escritos más antiguos que tenemos como iglesia, llama a Cristo el insufrible, quien por amor a nosotros sufrió. Policarpo, él está en lo que se llama el martirio. Está en el martirio y está haciendo una oración y está diciendo, Cristo en cuanto a su divinidad es insufrible, aunque tomó carne para sufrir por nosotros. Ireneo, el testimonio de Ireneo. Si hubiesen conocido las Escrituras y sido enseñados por la verdad, habrían conocido sin lugar a dudas que Dios no es como los hombres y que sus pensamientos no son como los pensamientos de los hombres, pues el Padre de todo está a una distancia lejana de aquellos afectos y pasiones que operan entre los hombres. Él es un ser simple y sin composición. Hermanos, ¿no es impresionante que Ireneo de León en el siglo segundo, al año 150 aproximadamente, ya tenía tan clara la formulación de quién es Dios? Los que han estado durante todo el curso van a reconocer este lenguaje. Es simple, sin composición, sin miembros diferentes y todo idéntico e igual a sí mismo, debido a que Él es completamente entendimiento y completamente espíritu y fuente completa de todo lo bueno. Lo que nos atañe aquí es, pues el Padre de todo está a una distancia lejana a aquellos afectos y pasiones que operan entre los hombres. O sea, Dios no es como los hombres que tienen afectos y pasiones. Dios no tiene. Atanasio dijo, Él no está compuesto de partes, sino que siendo impasible y simple, Dios no está compuesto de partes, sino que siendo impasible y simple, Él es impasible e indivisible, Padre del Hijo. Juan Calvino, que Dios no se puede arrepentir es evidente por esta razón, porque nada sucede de forma inesperada o que Él no haya previsto. La misma consideración se debe tener en lo que sigue. ¿Cómo es que Dios se lamentó? Ciertamente Dios no sufre ni se lamenta, sino que siempre permanece el mismo en su bendito y celestial reposo. Y hermanos, si tenemos en cuenta que el propósito de los reformadores, posreformadores, fue no modificar la doctrina, no modificar todo, sino simplemente reformar lo que está mal, esto debe darnos peso, que lo que Juan Calvino estaba diciendo es lo que la iglesia desde Ireneo, Policarpo, Ireneo y demás habían creído. Vean el argumento de Juan Calvino, brevemente. Ahorita vamos a entrar a más detalle, pero vean su argumento. Él dice, claro que Dios no sufre. Claro que Dios no tiene pasiones. ¿Por qué? Porque ¿qué son las pasiones, hermanos? Reacciones a objetos externos, ¿sí? Eso es cuando tenemos sentimientos, emociones, reacciones. El niño ve a papá, reacciona y se emociona. La mamá ve el licuado tirado en la mesa, reacciona y se molesta. Son reacciones a objetos inesperados. Eso es una emoción. Dice Juan Calvino, ¿cómo es que Dios va a tener pasiones si Él todo lo conoce? Uno de los argumentos de muchos, pero esto es uno de los argumentos. ¿Cómo es que Dios se va a sorprender de algo si
Dios conoce todas las cosas desde el principio. Y antes de que el hombre diga algo, conocía la palabra en su boca. Y antes que Judas lo traicionara, ya lo sabía. Él lo determinó. En conclusión, simplemente puedo cortar este resumen histórico con las palabras de James Renihan. Las palabras de James Renihan, que dice: la doctrina de la divina impasibilidad es una creencia cristiana antigua. Sí, iglesia del siglo XXI. La doctrina de la divina impasibilidad es una doctrina antigua, confesada a través de la larga historia de la iglesia y sin embargo a menudo malentendida o rechazada hoy en día. Refleja el teísmo clásico y su trascendencia ha sido bien conocida por los teólogos y han sido establecida por siglos. Está profundamente arraigada en la tradición cristiana y confesada por cada protestante inglés importante. De hecho, en las lecciones que damos los viernes de teología sistemática, no me acuerdo, pero dimos cerca de 12 testimonios de la historia de esto y aún así estaba recortado el testimonio, porque es demasiado amplio. Hay libros enteros que demuestran la historicidad de la doctrina de la divina impasibilidad. Ok, llevamos 2 pasos en esta lección. En primer lugar, hemos definido el término pasiones. ¿Y qué queremos decir cuando decimos que Dios es sin pasiones? Ya hemos visto también brevemente el testimonio histórico, que hombres en la antigüedad han creído esto. Ahora vamos a la parte más importante de esta lección. ¿Cuál es el testimonio bíblico? ¿Cuál es el testimonio bíblico que Dios es sin pasiones? Hermanos, el testimonio es doble. Hay 2 formas en las que podemos afirmar la doctrina de la divina impasibilidad. En primer lugar, por medio de un testimonio indirecto. Testimonio indirecto. ¿A qué me refiero con un testimonio indirecto? Hay doctrinas que ya hemos visto a lo largo de este curso. Hay doctrinas que nos hacen afirmar necesariamente la doctrina de la divina impasibilidad. Déjenme demostrarlo. Hemos visto qué significa la aceidad de Dios. Hemos dicho que Dios es AC. ¿Recuerdan? Dios es AC. La aceidad de Dios. Y cuando vimos esta doctrina, dijimos que por aceidad de Dios queremos decir que Dios, en primer lugar, no tiene origen. ¿Sí? Eso es la primera cosa. Pero hay algo más que afirma la aceidad de Dios. La aceidad de Dios también afirma que lo que Dios es, ¿lo deriva de alguien más? ¿O lo que Dios es de sí mismo? Por ejemplo, Dios es eterno. ¿De dónde tomó Dios la eternidad? De ningún lado. Dios es eterno por sí mismo. O vimos que Dios es amor. ¿Quién hizo a Dios amoroso? Nadie. Dios es amor. Entonces, hermanos, si Dios es AC, y si decimos que Dios tiene amor, tiene gozo, y cualquier cosa que digamos del ser de Dios, estas no pueden ser emociones, porque ¿qué son las emociones, afectos o pasiones? ¿Qué son? Reacciones de objetos externos que nacen en nosotros. ¿Puede nacer algo en el ser de Dios que no sea de Él mismo? No. No puede aparecer nada en el ser de Dios que no sea de sí mismo. Entonces, el testimonio indirecto nos dice que la aceidad de Dios confirma que Dios es impasible. Pero vimos otro atributo, la inmutabilidad. ¿Qué quiere decir la doctrina de la inmutabilidad de Dios? Quiere decir que en Dios no hay ninguna sombra de variación. En Dios no hay cambio alguno. Sus decretos no cambian. Sus planes no cambian. Hermanos, ¿la esencia de Dios puede cambiar? No hay forma en la que cambie, porque ya explicamos, todo cambio es para mejor o para peor, pero Dios no puede ni mejorar ni puede empeorar, porque si mejora, no puede, porque ya es tan perfecto,
Y si empeora, no sería Dios. Entonces, si Dios es inmutable, hemos de esperar que sus afectos o que el amor, el gozo que atribuimos a Dios sean inmutables. Ok, vimos otra cosa y en esto no me voy a enfocar mucho para no complicarlos más, pero vimos la doctrina de la divina simplicidad. Y la doctrina de la divina simplicidad dice que Dios no está formado de potencia. ¿Sí? ¿Recuerdan? Hablamos la semana pasada de las turbinas del avión. Las turbinas del avión pueden tener potencialidad, ¿sí? El avión empieza a avanzar y las turbinas se empiezan a encender. Entonces, las turbinas pasan de cierta potencialidad a cierto estado, ¿sí? Pero cuando las turbinas están a su máximo, ¿pueden seguir creciendo en potencia? No, están a su máximo. Ok, hermanos, si Dios es esto que hemos explicado, actualidad pura, ¿cómo Dios podría tener alguna reacción si Él ya es tan actualizado como puede? Ok, si este último cuesta trabajo comprenderlo, no se preocupen. Probablemente después sea más claro. Y si no, al final lo puedo explicar con más detalle. Ese es el testimonio indirecto, pero hay testimonio directo, testimonio directo. Vamos a Éxodo capítulo 3. Yo sé que aquí era donde quería llegar la mayoría. Ok, basta de testimonio histórico, basta de testimonio indirecto. Vamos a la Sagrada Escritura para ver que Dios es impasible. Y yo digo a ese sentir, amén, amén. Éxodo 3:14. Nuevamente nos encontramos en este texto clave. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. ¿Quieres saber que Dios es impasible? Ahí está. Yo soy el que soy. Yo seré el que seré. Yo no puedo ser diferente a lo que ya soy. Vamos a Números capítulo 23. Números capítulo 23. Versículo 19. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Dios no hay arrepentimiento alguno. No hay. Primera de Samuel 15. Versículo 19. Perdón, 29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. No es hombre. ¿Por qué Jehová no se arrepiente? ¿Por qué Jehová no tiene pasiones de arrepentimiento, emociones de arrepentimiento, afectos de arrepentimiento? Porque no es hombre. Dios es esencialmente distinto a nosotros. Él es el que es. Él es Yahvé, que no deriva nada de las criaturas, sino que todo lo que es, lo es de sí mismo. Vamos a Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Texto importante. Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y vamos a Hechos. Hechos capítulo 14. Hechos 14, versículo 15. Dice en Hechos 14:15, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto?
nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y tú dirás, bueno, ¿y dónde está aquí la negación que en Dios hay pasiones? Para esto es necesario que recurramos al griego, la palabra griega. La palabra griega, hermanos, es una palabra un tanto larga. Es la palabra homoipatheis. Homoipatheis. La mayoría de ustedes puede reconocer la primera parte de la palabra, homoi, homoiousios, ¿recuerdan? Homoi, igual, semejante. Aquí me faltó una letra, la alfa. Bueno, ahí está, como cuando el niño hace la tarea y le faltó una letra, y ahí está. Esto sería la P en español, pi, alfa, teta. Patheis, ¿a qué le suena patheis? Apático. ¿Qué quiere decir apático? Sin pasión, negación, pathos, pasiones. Lo que está diciendo aquí el apóstol es, varones hermanos, ¿qué les sucede? ¿Por qué nos están adorando? Nosotros también somos hombres iguales a ustedes en pasiones. ¿Por qué nos adoran? Solo la divinidad que es sin pasiones debe ser adorada. Nosotros no merecemos ser adorados. ¿Por qué no merecemos ser adorados? Porque igual que ustedes somos hombres con pasiones. Somos hombres con pasiones. Esto quiere decir, Dios es sin pasiones, por lo tanto, Él sí es divino. Lo que está diciendo Pablo aquí es, hermanos, no soy divino, tengo pasiones. Solo lo divino es sin pasiones. ¿Quieren saber que no soy divino? Tengo las mismas pasiones que ustedes. Ese es el argumento del apóstol Pablo aquí. Creo que hay suficiente testimonio bíblico para decir, en Dios no hay mudanza, no hay cambio en sus pasiones. Él es Yahvé, Él es el Dios que no se arrepiente, Él es Jehová que no cambia, Él es el Dios sin pasiones. Pero alguien podría decir, ¿qué de los textos que hablan de pasiones en Dios? Vamos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Versículo 6. Génesis 6, 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, reharé sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Cómo? Números 23, 19 dice que Jehová no se arrepiente porque no es hombre, pero Génesis 6 me dice que se arrepiente de haberlos creado. Deuteronomio 9, Deuteronomio capítulo 9. Versículo 7. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová. ¿Cómo que Dios no tiene emociones? ¿Cómo que Dios no tiene afectos? ¿Cómo que Dios no tiene pasiones? Dice que provocaron la ira de Jehová. Jehová se enardeció. ¿Cómo me vas a decir que no tiene pasiones? La semana pasada vimos 1 Samuel y Jonás 3, así que no voy a ir a esos textos. ¿Cuál es la respuesta? Yo sé que muchos aquí ya tienen la respuesta. Dios está hablándonos en estos textos de una manera humana para que entendamos cuál es la condición del pecador ante un Dios santo. Pero, hermanos, no me gustaría quedarme ahí con ustedes. Eso es algo que ya lo hemos visto. Ya que eso está bien grabado en sus mentes, me gustaría darles
4 principios teológicos que nos ayudan a entender estos textos que parecen contradecirse. ¿No se parecen contradecir, hermanos? Génesis 6 dice, Jehová se arrepintió. La palabra literalmente quiere decir, le dolió en su corazón. ¿Cómo que le dolió en el corazón si no tiene emociones, no tiene pasiones? El texto dice que Jehová se airó y ahí dice que Jehová no cambia. ¿Cómo puedo entender que Dios me dice que se arrepiente y me dice que no se arrepiente? 4 principios que tomo del excelente libro de Sam Runihan llamado Dios sin pasiones, un manual, así es llamado. Dios sin pasiones, un manual. Es un librito en inglés sencillo, muy bueno. Y de aquí tomo estos 4 principios que espero les sean de ayuda. En primer lugar, los textos que hablan del ser de Dios o su naturaleza toman prioridad sobre los textos que nos hablan de sus acciones, de las acciones de Dios. Hermanos, nosotros podemos ver a nuestro amigo Pedro. Y si alguien nos pregunta un día, oye, ¿qué es Pedro? Así nos pueden preguntar así los hijos, ¿no? No saben cómo preguntar y se atreven a preguntar, ¿qué es Pedro? Y les tenemos que corregir, no se dice qué, se dice quién. Pero imagínense que atendemos a la petición del niño, ¿qué es Pedro? Nosotros contestamos, Pedro es un ser humano. Pero resulta que Pedro es también un corredor. Y entonces un día llevamos a nuestro hijo a ver a nuestro amigo Pedro correr, porque corre veloz. Y entonces le decimos a nuestro hijo, van a empezar las carreras. Y dice, míralo, es como un rayo. Y entonces el niño se queda, papá, tú me dijiste que Pedro era un ser humano, pero ahora me estás diciendo que Pedro es un rayo. ¿Qué vamos a decir? Hijo, perdón, es que me contradigo cada rato. No, vamos a contestar al niño lo siguiente. Hijo, cuando yo digo cosas que pertenecen a su esencia, bueno, no vamos a contestar así, ¿verdad? Vamos a decirle al niño, hijo, es ser humano, pero decimos que es como rayo para describir qué rápido es. Ahora déjenme pasarlo más teológico. Nosotros le podríamos explicar al niño así. Hijo, cuando yo digo cosas referente a Pedro que pertenecen a lo que Pedro es, tienen prioridad cuando digo o describo las cosas que Pedro hace. Ese es el principio. Los textos que hablan del ser de Dios o su naturaleza toman prioridad sobre los textos que hablan sobre sus acciones. Jehová juzgó el mundo. ¿Y cómo es que se describe la acción de Jehová de juzgar al mundo? Como arrepentirse. Pero después tenemos textos que dicen que Dios, que lo que Él es, que Él es sin cambio. Entonces, los textos que me dicen lo que Dios es, tienen prioridad sobre los textos que me dicen lo que Dios hace. Entonces, cuando la Biblia me dice que Dios no se arrepiente, eso tiene prioridad. Prioridad teológica, hermanos, no que sea más importante un texto que el otro. Prioridad en la formulación de la doctrina de la teología propia. Prioridad en el sentido teológico. Segundo punto. Las Escrituras usan características y experiencias humanas a fin de enseñarnos cosas acerca de Dios, pero no debemos igualar el lenguaje humano que se usa para describir a Dios con Dios mismo. Me gusta la palabra latina para esto. Hermanos, me gusta usar palabras en latín, no porque sea experto en latín ni nada por el estilo, sino porque el latín es muy semejante a nuestra lengua y eso nos ayuda a resumir verdades. Por ejemplo, decimos que Dios habla balbutit nobiscum. ¿A qué suena balbutit? Balbucea, ¿no? Balbucea, nubiscum es a nosotros. Dios nos balbucea, ese es el punto del texto. Las Escrituras usan características y experiencias humanas a fin de enseñarnos cosas acerca de Dios. Pero no debemos pensar que Dios es como un humano.
Hermanos, ¿qué pasa cuando nosotros sentimos arrepentimiento o dolor en el corazón? ¿No realmente sentimos un dolor? Sí. ¿Debemos pensar eso de Dios? Entonces, ¿Dios también tiene algún tipo de intestino o algo? No, no debemos equiparar a Dios. Debemos entender, Dios nos está hablando en un lenguaje de balbuceo. Un lenguaje de balbuceo. Balbuti. Nos está balbuceando para que entendamos algo de Él. De hecho, ahí tienen una cita en sus notas, página 2, tienen la siguiente nota. No es que el arrepentimiento, propiamente hablando, pueda suceder en Dios, pues Él nunca cambia de parecer o altera sus propósitos, aunque a veces Él cambia el curso y dispensaciones de su providencia. Esto es hablar con antropopatetismos. Ahorita voy a explicar qué es eso. Según la forma de los hombres, porque Dios determinó hacer e hizo algo similar a los hombres cuando se arrepintió de algo, y sobre el dolor en el corazón de Dios. Esto debe de entenderse como la misma figura anterior, pues no se puede haber más descontento en su mente que un cambio en él, pues Dios es un ser simple, no compuesto, y no está sujeto a alguna pasión y afecto. Esto se dice para observar su gran odio al pecado y su aborrecimiento a él. Hermanos, la Biblia dice que Dios tiene manos. La Biblia dice que Dios tiene ojos. ¿Realmente hemos de pensar que Dios es un ser con ojos y manos? ¿Sí? ¿Quién piensa que sí? Muy bien. Dios no tiene manos y no tiene ojos. ¿Cómo llamamos esa forma de hablar en la Biblia? Decimos que son antropomorfismos. Déjenme desglosar esta palabra. Antropomorfismo quiere decir es forma de hombre, lenguaje en forma de hombre. O sea, hombre, morfos, forma. Un lenguaje donde se describe a Dios en formas de hombre. En formas de hombre. Y yo hablé con ustedes de esto hace tiempo. Y les di el ejemplo cuando el niño pregunta ¿cómo es un ángel? ¿Cómo es un ángel, hermanos? Los ángeles no son seres materiales, pero podemos decir, ¿has visto las alas del águila? Los ángeles vuelan como las alas del águila. Y entonces estamos describiendo lo inmaterial de una forma que el niño pueda comprender. Así Dios dice que tiene manos para decirnos que nos protege, que tiene ojos para ver, para decirnos que está cuidando de su pueblo. Ok. La Biblia no solo entonces usa antropomorfismos, también usa antropopatetismos, o sea, lenguajes de pasiones de hombres para describir algo en Dios. Hermanos, para decirnos que Dios odia el pecado, para decirnos que Dios es desfavorable para con el pecado, ¿qué nos dice? Dios se arrepiente. Dios se arrepiente de haberlos creado porque son pecaminosos. Esto es un antropopatetismo. Ok, tercer punto. El lenguaje y entendimiento humano no pueden conocer lo que Dios es. La revelación debe estar acomodada a nuestras capacidades, pero esto no la hace falsa. Esto es importante. Hermanos, ¿Dios se arrepiente? Propiamente hablando, no. Impropiamente hablando, sí. Cuando Dios se atribuye a sí mismo arrepentimiento, no nos está diciendo, hombres, yo soy como ustedes, tengo arrepentimiento como ustedes. No, Él ya nos dijo que no es como nosotros. Pero ¿qué nos quiere decir cuando dice que se arrepiente? Bueno, el arrepentimiento en el hombre nace, hermanos, porque no conoce el futuro. ¿Dios se puede arrepentir así? Hermanos, tú pudiste tomar la decisión de comprar este carro. Compraste un carro usado. Compraste un carro usado y no sabías que tenía problemas. Y cuando descubres los problemas te arrepientes. Hermanos, ¿Dios se puede arrepentir porque no conocía el futuro? ¿Qué opinan? No, ok. El hombre se arrepiente porque se puede equivocar. Y ahí vemos al niño dibujando. Y oye, ¿por qué gastaste otra hoja? Y sigue, ¿por qué gastaste otra hoja? Porque me equivoco. Me arrepiento de haber hecho esto porque me equivoco. Hermanos, ¿Dios se puede arrepentir por haber hecho algo mal? ¿Dios se puede equivocar en algo que hace? La respuesta es no.
¿Por qué otra cosa se puede arrepentir el hombre? Simplemente cambió de mente. Entonces está en la heladería y le dice a la mujer, de chocolate. No, de menta. Y se arrepiente, cambia de mente. Hermanos, vimos la semana pasada que los decretos de Dios son inmutables. Dios no se arrepiente de ninguna de esas formas. Pero ¿en qué sentido podemos pensar que Dios se arrepiente? Cuando el hombre se arrepiente, es una forma en la que el hombre manifiesta cierta repulsión. Manifiesta cierta repulsión a algo que sucedió, algo que hizo. Cuando Dios dice que se arrepiente, es para decirnos, yo rechazo el pecado. Yo rechazo el pecado. Y humanos, para que me entiendan, les voy a decir, me arrepiento de haberlos formado. Ok, sé que es difícil, espero que vayan cayendo los puntos mientras nos acercamos al final. Último punto. Nosotros debemos distinguir entre nuestro eterno Dios en sí mismo y el desarrollo de su decreto en el tiempo. Ok, pasemos al punto 4. Punto 4. Ya sé qué significa que Dios es impasible. Ya sé que la historia lo ha dicho y ya vi su base bíblica, pero ¿por qué eso es excelente en Dios? ¿Y por qué que Dios sea impasible es algo hermoso? Déjenme avanzar en esto. Al enfatizar tanto que el lenguaje de pasiones es una forma acomodada en la que Dios nos dice algo de sí, no debemos de perder de vista que por enfatizar esto, dejemos de transmitir lo que nos quiere decir. O sea, cuando Dios dice que tiene arrepentimiento, sí debemos decir, Él no se arrepiente como los hombres. Pero no por enfatizar, Dios es sin pasiones, Dios es sin pasiones, Dios es sin pasiones. No por eso perdamos de vista lo que sí nos quiere decir con eso. ¿Me explico, hermanos? Cuando la Biblia dice que Dios se arrepiente, no nos está diciendo, yo soy como ustedes y tengo pasiones. Ok, no nos está diciendo eso, pero ¿qué sí nos está diciendo? ¿Qué sí nos está diciendo? ¿Qué quiere decir Dios cuando dice que provocamos su ira, que se arrepiente y demás? Bueno, hermanos, que Dios es impasible significa que Dios no tiene pasiones, emociones o afectos. Pero al mismo tiempo queremos decir, lo que Dios tiene son perfecciones, no emociones, pasiones o afectos. Miren lo que dijo Thomas Adams. Lo que son pasiones en nosotros son perfecciones en Él. Al principio de esta lección hemos definido la doctrina de la impasibilidad, o hemos dicho algo de Dios a través de la negación, ¿sí? Hemos dicho algo que en Dios no hay. Eso es lo que se llama la vía de negación. Podemos hablar de Dios en diversas formas: vía de negación y vía de afirmación. ¿Qué es decir algo de Dios en vía de negación? Decimos Dios es sin cambio, Dios es sin principio, Dios es sin mutación. Eso es la vía de negación. Pero hermanos, cuando decimos lo que Dios no es, la otra parte de nuestra tarea no ha sido hecha, porque hay que afirmar que sí es Dios. Ok, Dios no tiene principio. ¿Qué quiere decir? Que Él tiene vida en sí mismo. Ok, ya hemos dicho que Dios es sin pasiones. Dios no tiene esto, pero ¿qué sí hay en Dios? En Dios hay perfecciones. Hermanos, cuando digo que Dios es sin pasiones, no estoy diciendo que Dios no tiene amor. No estoy diciendo que Dios no tiene gozo. Lo que estoy diciendo es que no lo tiene como tú y como yo. No lo tiene en forma de criatura. No lo tiene a modo de hombre. Lo que en nosotros son pasiones, dijo Thomas Adams, en Dios son perfecciones. El amor de Dios es sin pasión.
Y déjame explicarte por qué eso es algo bueno para ti y para mí. Y aquí he juntado algunas citas, hermanos, de algunos teólogos para que sea fácil seguirme en esto. Por ejemplo, Teodoro Beza dice así: el amor que está en Dios no es una pasión que surge de algún bien que percibe. ¿Puedes ver por qué que Dios es sin pasiones es algo bueno para ti y para mí? Porque si el amor de Dios fuese pasional, ¿cómo es el amor de pasiones, hermanos? Dejando fuera lo pecaminoso, ¿cómo es un amor emocional? ¿Cómo es el amor que tú y yo tenemos? Hermanos, el amor que tú y yo tenemos surge de algo externo. Pregunta: ¿qué podía generar el amor de Dios? ¿Tú? ¿Dios te pudo amar porque le pudiste generar amor? ¿Ves por qué te conviene y por qué para mí y para ti y para mí lo más excelente es que Dios sea sin pasiones? Porque entonces te puede amar. Porque si el amor de Dios depende de lo que tú puedes levantar o provocar en Dios, estamos separados de Él. No nos podría amar. Pero porque el amor es algo que de Él mismo está y porque Él determina amar y nada lo mueve, por eso te puede amar, hermano. Porque nada lo movió para amarte. Gloria a Dios que su amor es sin pasión, porque nada lo generó. Y te digo algo, nada lo hubiese podido haber generado. Repito, Teodoro Beza dice: el amor que está en Dios no es una pasión que surge de algún bien que percibe, sino que es la misma esencia simple de Dios. La causa de su amor no está en las criaturas, como si pudieran atraer a Dios para amarlos, sino más bien está en Dios, quien de sí mismo es bueno y derrama bondad sobre sus criaturas. ¿Por qué ama? Ama eternamente. Ama sin cesar, ama con un amor inmutable, ama con un amor eterno. Por eso puede decir: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué misericordia. No fue porque te vi y te prolongué misericordia, es porque te amo desde el principio, porque te amo desde la eternidad, que te he decidido hacer bien. Miren la cita de Sancius. Jerónimo Sancius. Es una cita larga. Hermano, les doy las hojas para que... Es muy difícil escuchar una cita larga y no perder la distracción, la atención. Es fácil distraernos con citas largas. La hoja está para que puedan seguir mientras leemos y se pueda captar lo más posible. Él dice así: pero el amor en Dios no es así como el que está en nosotros. No más de lo que no más de lo que el ser que nos ha dado es como el que Él es en sí mismo. Y en Dios es sumamente perfecto. Porque sí, lo que está diciendo es: nosotros tenemos amor, pero en nosotros es un reflejo. El amor en realidad, la fuente de amor es Dios. Es el punto de lo que está diciendo en palabras complicadas. Y en Dios es sumamente perfecto porque no hay nada imperfecto en Él. Pero en nosotros es imperfecto y unido a pasión y a afectos impuros y debilidades de mente. Por lo tanto, aunque nos sintamos atraídos a tener en cuenta el amor que está en nosotros para considerar qué tipo de amor es el de Dios, no obstante, no todas las cosas que encontramos en nuestro amor han de ser transferidas al amor de Dios, sino solo aquello que expresa perfecciones y es más apropiado por la naturaleza de Dios. Por tanto, la regla que hemos usado en otro lugar debe mantenerse, que toda imperfección que encontramos en nuestros afectos, amor y misericordia, siendo de alurbación o pecado, su enojo está en su naturaleza, no por antropopatía, sino propiamente. Lo que está diciendo aquí, hermanos, es: recuerden que hay una manera de hacer teología. Cuando atribuimos a Dios las cosas buenas que vemos en los hombres, pero las atribuimos sin limitación de criatura o sin pecado, ¿sí? Entonces el hombre tiene amor, pero el amor de Dios no es como el del hombre. El amor del hombre tiene principio, el de Dios no.
El amor del hombre es fluctuante, el amor de Dios no. Cuando decimos que Dios es impasible, entonces es algo bueno, porque su amor, hermanos, es eterno, sin mutación. Una perfección más que atribuimos a Dios es misericordia. El hombre tiene misericordia y Dios también. Pero ¿cómo es la misericordia en el hombre? Nace de sufrir por ver a otros. Nosotros vemos algo en esa persona y nos duele. Dios no tiene misericordia en ese sentido. Dios no sufre. Vean la cita nuevamente de Sancius. Y esta es la opinión común que sencillamente todavía no apruebo. La razón por la que piensan eso es porque consideran la misericordia en nosotros y luego la transfieren de nosotros a Dios, pensando que es llamada misericordia tan apropiadamente y de sí misma como lo es en nosotros. Y eso porque no puede ser tal en Dios, a saber, compasión, como lo es en nosotros. Pero a mi juicio es todo lo contrario, porque el nombre de misericordia es primero en Dios, antes de lo que sea en nosotros, porque primero estaba en Él. Y en Dios es eterna, porque Dios es misericordioso de su propia esencia eterna y simple, y también bueno, gentil y poderoso. Por lo tanto, esa particular debilidad de mente, o esa particular debilidad de mente, no es necesaria en la definición de la misericordia verdadera, sino que por accidente es así en nosotros, pues somos tal naturaleza sujeta a penas y pasiones como para no poder escuchar, ver o pensar en la misericordia de otro, especialmente si fuera afín a nosotros o de buena nación o de nuestra nación o de alguna otra forma unida a nosotros por el uso natural o por amistad sin empatía y dolor. Vean el punto, hermanos. La misericordia del hombre es porque tenemos afinidad con la criatura. ¿Cómo Dios va a sentir misericordia en ese sentido? ¿Quién es como Dios para que Él sienta afinidad por la criatura? El hombre siente misericordia porque le da dolor ver al hombre. Dios no. Su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Ok. Esta es la última cita y con esto terminamos. Enojo o ira. Hermanos, no me estoy preocupando tanto en exponer el amor, la misericordia y la ira de Dios, porque tendremos 1 hora en las próximas lecciones para cada uno de estos atributos. Solamente es para dar una idea de qué significa que Dios no tiene pasiones. No decimos que Dios no tiene santas perfecciones, como amor, misericordia, gozo, bondad, ira, pero en Él no son como en la criatura. Dice Thomas Adams, Dios puede estar enojado y el pecado es la causa de su enojo. Esa es la primera proposición. El hombre puede estar enojado sin pecado, no sin perturbación. Dios está enojado sin perturbación o pecado. Su enojo está en su naturaleza, no por antropopatía, sino propiamente, siendo su justicia correctiva o justicia vindicativa. Nuestro enojo es una pasión impotente, el suyo es una operación de la más clara, libre y justa. Pero este sentimiento en nosotros podemos imaginar la perfección que está en Dios. Hermanos, vamos a ver en próximas lecciones que el enojo en realidad es una forma humana de describir la santidad y justicia de Dios en relación con el pecado. Yo niego que la ira de Dios debemos ver como Dios eternamente enojado. La pregunta es, ¿con quién estaba enojado eternamente? La ira es una operación de su justicia y santidad en relación al pecado. Ok, terminemos diciendo esto. Conocer que Dios es impasible debe traer gozo a nuestra comunión con Dios, pues su amor, hermano, no fluctúa. Hermano, tú fluctúas. Tu devoción fluctúa. Tú caes en pecado. Tú fallas a Dios. Pero cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo.
Esto nos da confianza, hermanos, de acercarnos aún en esas épocas de fluctuación ante el Señor y buscar su gracia, sabiendo que no seremos rechazados, porque su amor para con nosotros es un amor eterno, es un amor que no cambia. Hermanos, no seamos impedidos en la comunión con Dios cuando fluctuamos, más bien seamos movidos a saber, Dios no es como nosotros, en Él no hay variación. Otra cosa, predica a Dios sin temor a usar términos de pasiones. Después vienen los hermanos y me dicen, oye hermano, estoy diciendo en el púlpito que Dios se enojó contra el pecador. Perdón, en el banquito, no hay púlpito en el centro, ¿verdad? Estoy diciendo en el banquito, me subo a predicar y les digo a los pecadores que Dios está airado, que Dios se ha enojado. Pero hermano, si Dios es impasible, hermanos, a las calles no vamos a dar doctrina de teología propia. Dios dice que se arrepintió, usa ese término en las calles. Dios dice que se enojó, usa ese término en las calles. Sé bíblico en tu predicación del Evangelio y no temas a usar los términos de la Biblia. Si el próximo domingo me escuchan diciendo en el púlpito, Dios se arrepintió, no vengan al final a decirme, hermano, tú dijiste la semana pasada que Dios no tiene pasiones. Hermanos, usamos el lenguaje de la Biblia para hablar de Dios porque es el lenguaje que Él nos ha dado. 2, 3. Reconozcamos que existe una relación real entre Dios y su pueblo, aunque no la comprendamos. Hermanos, cuando pecamos, Dios en un sentido se desagrada. No caigas en decir, Dios es sin pasiones. Si peco, no le desagrado. No caigas en esa tentación, porque aunque no la comprendemos, sí hay una dinámica, una relación real, y Dios realmente se desagrada con el pecado de sus hijos y sonríe en su obediencia, aunque no lo comprendamos perfectamente.